a jueves 3 de noviembre. Jueves 3 de noviembre. Eso no está más justo. Vamos a 3 de noviembre de 2022, recordemos en matemáticas 1 romano. Ya revisamos todos los conceptos necesarios para nuestros fines correspondientes a la teoría de los puntos numéricos. Ya está planteada la primera evaluación parcial. La primera evaluación parcial del curso de la UEA de Matemáticas 1 en este trimestre 22. Y entonces iniciamos hoy, además de la tercera semana del trimestre, semana 3. Antiguamente esta era la semana de altas, bajas y cambios. Se pasó a la primera, hace mucho. Es que normalmente ya en la tercera semana se hacía la primera evaluación, casi siempre, entonces, según el porrazo que decidía uno, decidía si seguía o se cambiaba de grupo, o se va de baja. Todavía hay una oportunidad más, de acuerdo a la legislación universitaria de la UAM, para si están pensando en arrepentirse, en la semana 5, en la quinta semana pueden renunciar a continuar en el trimestre con sus inscritos en sus horarios. Sí, hay consecuencias. Antes no las había, valía que eso. Entonces había quien abusaba de esas en la semana 5. Entonces simplemente renunciaban, se volvían a escribir, renunciaban, se volvían a escribir y así se le llevaban por años. Entonces actualmente sí hay consecuencias de renuncia en la semana 5. Entonces yo les sugiero que no es conveniente, quizá no vale echarse para atrás. No, ¿cómo están sintiendo la primera evaluación? Ya la vieron. Me tardé un poco en subirla al sistema, a la red. Incluso por eso la puse en las redes de apoyo, en las redes de apoyo. La puse normal. No me gusta hacerlo, porque es hacer público algo que no tendría por qué serlo, pero tampoco tendría nada malo por qué no serlo. No es nada feo, ni legal, ni moral. A lo mejor si decimos con las de maestro vato, pues no, se la vi. La puse en Twitter, en Prof. Raúl Alba, la puse en el grupo en Facebook, donde ya hay más personas que se han agregado al grupo en Facebook, y la puse en el sitio, no la puse en el sitio web. ¿Alguna duda antes de continuar? ¿No, ninguna? Bueno, entonces continuemos con el nuevo tema en cuanto a este trimestre, segunda unidad temática del programa de Matemáticas 1, que tiene que ver con lo que cerramos, un ejemplo con el que cerramos el uso del lenguaje y la simbología, los signos de la teoría axiomática de conjuntos. Es el último ejemplo. Lo cual me remite a es biomatemáticas, no matemáticas nada más, no precálculo, whatever that means. Tuve a bien toparme ahora en el fin de semana en una tienda donde venden libros, pero también sirven café y venden equipo fotográfico. También un pan muy bueno. Los pasteles no son muy buenos por el pan. Me topé con este ejemplar. Dice aquí, la obra tuvo
autor, Charles Darwin. Charles Darwin, al publicar su obra El origen de las especies, título abreviado, en 1859 presentó su teoría de la evolución mediante la selección natural, que pasados 150 años continúa siendo la base de la interpretación de la naturaleza de la biología moderna. El libro cosechó un gran éxito. Hoy le llamarían un bestseller. La primera edición se agotó en menos de una semana. Ya el año anterior, en 1958, se había presentado en una reunión de la Sociedad Linneana, de Linnean Society, en Londres, un texto de Darwin, breve, una carta casi, a la sociedad, leída por Alfred Russel Wallace, porque Darwin estaba enfermo en ese momento, no se pudo presentar él personalmente a la reunión, pero su ya amigo Alfred Russel Wallace leyó la carta ante la Sociedad Linneana en 1858. Entonces ya se sabía para 1859, cuando salió a la venta el libro, que Charles Darwin estaba trabajando en ese tema y se estaba echando un libro bastante corto. En realidad son como 600 páginas, esta edición. El libro cosechó un gran éxito, suscitó intensas polémicas y su influencia se hizo notar no solo en la comunidad científica, sino también en toda la sociedad. La obra tuvo 6 ediciones, la primera en 1859, revisadas y actualizadas por el propio Darwin. Una nueva edición de un libro es el contenido del libro original, pero con modificaciones. Normalmente los autores revisan, agregan, corrigen, eliminan contenido de la edición previa. Eso es formalmente en el ámbito editorial una nueva edición de una obra ya publicada. En algunos lugares le llaman edición a lo que sería una reimpresión, o sea, se escribe un libro, se envía a la casa editorial, a la imprenta, donde imprimen el libro, lo sacan a la venta, a veces lo regalan, los ponen al público, los ponen a exposición al público, se agotan los ejemplares impresos y entonces sigue teniendo en demanda la obra, y entonces la casa editorial o imprenta saca un nuevo tiraje de impresión, una reimpresión de la misma obra sin modificaciones al contenido. Eso formalmente es una nueva edición, una nueva reimpresión, una reimpresión adicional. En algunos lugares se le llama una segunda edición. No, una edición posterior a la original, segunda, tercera, enésima, es la obra modificada. La obra original modificada por el autor, o si no por el autor porque se murió. Ya ha sucedido incluso en el caso de la historia de las ciencias biológicas, sí, quizá por sus coautores o incluso a veces hasta por sus discípulos. Bioquímica, para estudiar bioquímica, antes la UAM, el curso se llamaba bioquímica, le cambiamos el nombre en alguna ocasión, en algún momento. Ahora vemos que nos están diciendo que lo vamos a tener que cambiar. Se llama estructura y función celular. ¿Sí, Joan? Sí. Cuando yo estudié la carrera no se llamaba así, se llamaba, había una huella de bioquímica, de hecho eran dos, bioquímica 1, bioquímica 2, y llevábamos biología celular. La idea en el momento que se tomó y se implementó la OEA de estructura y función celular, finalmente en la bioquímica estudiamos cómo funcionan químicamente los seres vivos a nivel celular. O sea, es la función celular a nivel visto desde la química. Y llevamos el curso de biología celular, donde estudiamos la anatomía de la célula, la estructura, sus organelos, y estudiamos el qué hace cada uno de ellos, para qué sirve, pero no los procesos en sí. Eso era en bioquímica.
Entonces, a veces lo que sucedía es que uno estudiaba bioquímica, estudiaba biología celular y nunca hacía conexión de que el ciclo de Krebs se lleva a cabo dentro de la mitocondria, mientras que la glucólisis sucede afuera, en el citoplasma. Eso te dabas cuenta hasta que terminabas la carrera y ya estabas trabajando. Entonces, fue por eso que en un momento se decidió, y no fuimos los únicos, la comunidad de las ciencias biológicas a nivel internacional, en las universidades en diferentes países, empezó a hacer eso, a integrar en un solo curso, o en varios cursos, pero secuenciados, seriados, integrando el contenido de bioquímica y biología celular en una sola aula, vamos a decir, en un grupo en un curso, en una serie de cursos, donde se ve todo junto, ¿sí? Se ve el cómo entran las cosas a la célula a través de la membrana, el reconocimiento a nivel de membrana por los receptores que son azúcares, por interacciones electrostáticas interactúan con lo que va a entrar, se mete y entonces si es glucosa es capturada por la enzima, por la fosforilasa o sinasa, no sé cómo se llama. Sinasa sería Platón, o nasa es asa. Asa. Asa de catálisis. No recuerdo, tengo que repasar eso. Igual como no estoy dando bioquímica, no importa. Ni estructura ni función celular. Es más, ese curso nunca lo he dado. Curso con el nuevo nombre. Entonces entra a la célula, el hecho es que por medio de una enzima a la glucosa se le pega en el carbono 6 un fosfato, saliendo agua, y como se le pegó a ese carbono, se le pegó un fósforo y 4 oxígenos, entonces está oxidando. Es el primer paso en la oxidación de la glucosa dentro de la célula. Y de ahí se da una serie de reacciones. Entonces, es distinto a ver nada más las reacciones químicas en el libro o en el pizarrón, y no se entera uno que eso sucede dentro de una célula. Entonces, regresamos a esto. Entonces, esta es una sexta edición, lo que menciona. La sexta versión, o sexta edición, considerada la definitiva, es la que se ofrece en este volumen. Entonces, esta es una reimpresión más. Ofrece aquí la obra tuvo 6 ediciones revisadas y expresadas por el propio Darwin y numerosas reimpresiones en la vida del autor. O sea, no solamente hubo 6 ediciones, sino varias reimpresiones. Y ese, nada más para cerrar el comentario de hace un momento, en bioquímica, ¿qué libro usaron? Yo usé Leninger, de bioquímica. Bueno, en estructura de función celular, que es bioquímica. ¿Cuál? El Harper es un buen libro, está el Strayer, hay varios, pero yo usé el clásico de Albert Leninger, el Biochemistry, Bioquímica, segunda edición, editada en 1975. En 1970, creo, había salido la primera edición del Bioquímica de Leninger, Albert Leninger. Ya cuando entré yo a la universidad en 1979 a estudiar la licenciatura, ya estaba en el mercado la segunda edición que salió a la venta en 1975. Tenía 4 años de antigüedad apenas. Pero en esa segunda mitad de la década del 70 hubo muchos avances, muchos descubrimientos en bioquímica que llevaron a la necesidad de actualizar los libros. Entonces Albert Leninger ya se había puesto a trabajar en una tercera edición de su bioquímica. Pero fueron tantos los cambios que había, que tuvo que hacerle él al contenido del libro, por lo que se había avanzado en la investigación bioquímica en esa década del 70, que él tomó la decisión de cambiarle el título al libro. Ya no se llamó Bioquímica tercera edición, sino que se llamó Principios de Bioquímica, Principles of Biochemistry, por Albert Leninger. El mismo autor, un tercer libro ya con un nuevo título, primera edición. Salió a la venta, creo que en 1980 antes del 85, no recuerdo si entre 82 o 85, por esos años antes. Albert Leninger murió en 1985.
y ya estaba trabajando en una segunda edición del Principios de Bioquímica. Entonces finalmente salió, creo que en el 89 o algo así, el libro, como el Principios de Bioquímica, segunda edición por Albert Lehninger y sus coautores. O sea, su equipo de trabajo, sus discípulos, sus colaboradores, siguieron trabajando en la elaboración del libro. Salió, y todos lo conocíamos como el Principios de Bioquímica de Lehninger, segunda edición, aunque tenía otros nombres, que eran los que finalmente terminaron el trabajo. Eso nada más para darle un contexto a lo que el mismo Darwin hizo. Él las hizo solito. ¿Sí? Wallace colaboró con él, pero todas las obras las elaboró, las escribió Darwin solo. Esta es la sexta edición. Está disponible en internet en un sitio que se llama Darwin Online. ¿Sí les dije? Hay un sitio que está físicamente quienes lo hacen y el servidor está en Inglaterra, no recuerdo dónde, no sé si está en Londres o en Hamburgo, realmente no lo sé, pero hay en internet un sitio que se llama Darwin Online. Darwin Online. Darwin Online. En Darwin Online está toda la obra de Darwin, están hasta sus cartas, todo está disperso. Están las 6 ediciones de la obra en inglés y las traducciones a los idiomas en los que existen, incluso está en español. La edición correspondiente traducida al español. No, realmente no he visto cuál es, porque yo lo que hice fue descargar de aquí en PDF, lo hay en diferentes formatos digitales, pero yo preferí bajar la versión en PDF de la primera edición de El origen de las especies, título abreviado. El título original, de hecho aquí dice título original de la obra, título original On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Sería sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Aquí sí vemos dice nada más el origen de las especies. Que el título en realidad es más largo. En la búsqueda de la lucha, bla, 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 bla. De por sí, aquí la traducción el título original no es el original porque está censurado por motivos de tinta. Me voy a permitir, por motivo del tema de hoy, la nueva unidad temática del curso, leer una parte del principio del libro, de hecho del capítulo 1. El capítulo 1, que en esta edición y en esta impresión comienza en la página 61, o sea, no comienza al principio porque antes hay una introducción bastante gruesita que ubica al libro y a los traductores del libro. El capítulo 1 dice variación en estado doméstico. Causas de la variabilidad es la primera parte. La segunda parte, sí tiene subtítulos. Efectos de la costumbre, del uso y desuso de los órganos, variación correlativa, herencia. Lo que he leído, incluso no había leído yo la sexta edición, pues ya empecé a leerlo. Pero lo que conozco de la primera y de la sexta edición, creo que al principio y al final de la película puede uno conocer más o menos qué sucedió en medio. No sea necesario aventarse las otras 4 ediciones. Me hacen suponer que aparentemente Darwin, no, como ya lo comenté en alguna sesión previa, no tuvo noticia, no se enteró de los trabajos de Mendel. Históricamente incluso está el registro de que nadie le hizo caso a Mendel y se regresó a trabajar en el monasterio donde finalmente falleció.
Y entonces aquí lo que plantea como herencia es son las hipótesis que se manejaban en el tiempo de Mendel y Darwin. Ese es el marco conceptual con el que él hace el análisis de sus datos para los fines de explicar cómo surgen las especies a partir de la variabilidad de las progenies, de las descendencias. Siguiente parte dice: caracteres de las variedades domésticas, dificultad de la distinción entre variedades y especies, origen de las variedades domésticas a partir de una o de varias especies. También trata la hibridación o la entrecruza de variantes dentro de una misma especie de organismos. Él trabaja mucho con animales. Mendel lo hizo con plantas. Por ejemplo, la siguiente parte dice: razas de la paloma doméstica, sus diferencias y origen. Por ejemplo, trabajó con palomas, personalmente trabajó con palomas. Dice: creyendo que es siempre mejor estudiar algún grupo especial, después de deliberar, he elegido las palomas domésticas. La siguiente parte está titulada: principios de selección seguidos de antiguo y sus efectos. Consideremos ahora brevemente los grados por que se han producido las razas domésticas, tanto partiendo de una como de varias especies afines. Siguiente parte: selección inconsciente. Actualmente, criadores eminentes procuran, mediante selección metódica, en vista de un fin determinado, obtener una nueva línea o subraza superior a todo lo de su clase en el país. Pero para nuestro objeto es más importante una forma de selección que puede llamarse inconsciente y que resulta de que cada uno procura poseer y sacar crías de los mejores individuos. Bla 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 bla, habla de perros, del setter, del spaniel, del pointer. Y luego, este párrafo es importante, como muchas modificaciones acumuladas así, lenta e inconscientemente, explican, a mi parecer, el hecho bien conocido de que en cierto número de casos no podemos reconocer y por consiguiente no conozcamos el tronco primitivo silvestre de las plantas cultivadas desde más antiguo en nuestros jardines y huertos. Si el mejorar o modificar la mayor parte de nuestras plantas hasta su tipo actual de utilidad para el hombre ha existido cientos y miles de años, podemos comprender cómo es que ni Australia, ni el Cabo de Buena Esperanza, ni ninguna otra región poblada por hombres por completo sin civilizar, nos haya aportado ni una sola planta digna de cultivo. Ahora le dirían racista. Digámoslo, primera mitad del siglo XIX, ¿no? Circunstancias favorables al poder de selección del hombre. Diré ahora algunas palabras sobre las circunstancias favorables o desfavorables al poder de selección del hombre. Ahora le dirían machista, un poco incluyente. En los animales, la facilidad en evitar los cruzamientos es un importante elemento en la formación de nuevas razas, por lo menos en un país que ya está provisto de otras. En este concepto, el aislamiento del país representa algún papel. El hecho de que él haya sido inglés, aislado en las islas británicas, donde criaban sus propios animales, un tanto separados del resto de Europa. Aunque, digo, ya todo el mundo atravesaba el Canal de la Mancha, le llaman los españoles, la English Channel, le llaman los ingleses, en navíos, así como William conquistó a los bretones al cruzar desde Francia hasta Inglaterra el canal y conquistarlos. Sí, los ingleses fueron conquistados por los franceses. En barco, no era tan fácil ir de un lado a otro como actualmente con el túnel que pasa a través del canal.
viaja la gente en auto, en tren. Bueno, ya no es tan fácil desde el Brexit también. En fin, ahora tienen que presentar pasaporte, antes no. Bueno, no mientras estuvieron en la Unión Europea. Capítulos, dice, variación en la naturaleza, diferencias individuales. Y es en este capítulo donde cuando uno lo lee se da cuenta que es muy probable que Darwin no se haya encontrado los trabajos de Mendel. Pero algo que está en la sexta edición y desde la primera es que Darwin lo que dice en el origen de las especies, pongamos así en breve, el origen de las especies es que donde plantea lo que sería la explicación de cómo se forman las especies, cómo se originan las especies, lo menciona casi desde el principio, por selección, las artificiales y las naturales, por selección artificial por las personas, las domésticas, artificiales, aparentemente hace 300.000 años, cuando ya había humanos en África, Homo sapiens, no había perros. Cuando migran al resto de Eurasia los humanos, Homo sapiens, y llegan hasta la península ibérica, hacia un lado, hacia el oeste, y hasta la península de Kamchatka, en el este, el extremo noreste de lo que ahora es Rusia. No había perros. Y ahora tenemos a los huskies siberianos, bueno, más bien lo voy a poner de acuerdo a ustedes, a los huskies siberianos y al Alaskan Malamut, bueno, por acá. Por cierto, creo que lo que sentí ahorita fue un pelo de mi perro, un Alaskan Malamut. Como duermo con él, no, dormimos juntos. De repente se sube a la cama. Entonces, de repente ando comiendo pelo de perro. Bien. No había perros, y de hecho esas dos variedades o razas de perros, ahora sabemos son de las más antiguas que existen, domesticadas, seleccionada por medio de selección natural, de selección artificial por los humanos de aquellos tiempos. Tan es así que cuando salgo a pasear a mi perro, bueno, salimos a pasear juntos. No falta el niño que dice, ¡ay, un lobito! ¿Te pasa lo mismo? Sí. ¿Alaska o husky? También hay cruzas entre ellos. También hay cruzas de perros con lobos. Sí. O sea, los humanos seguimos entrecruzando para obtener lo que queremos. Eso es selección artificial. El hecho es que originamos nuevas variedades. Y lo podemos explicar en términos matemáticos. A esto que actualmente lo conocemos como la teoría de la evolución, donde evolución lo que significa es cambio, la teoría del cambio. Actualmente hablamos del hecho de que incluso el mismo universo ha tenido un proceso de evolución física. A partir del Big Bang, mal traducido gran explosión al español, cuando se forma el actual universo, pues a partir de lo primero que existe, partículas, se forman el primer elemento químico, el hidrógeno. Se forma el hidrógeno. H, lo representamos en química. Y en ese momento solamente hay hidrógeno en el universo. Modelos actuales sugieren que también se formó un poquito después, bueno, también se formó el tiempo. Se formó el espacio y el tiempo. Se formaron juntos el espacio y el tiempo. Y su contenido, materia.
Por eso no tiene sentido, sería el conjunto vacío, no hay el concepto de tiempo previo a el Big Bang, porque no existía el tiempo, y después y antes son palabras con significados en el contexto del concepto de tiempo. Si el tiempo no existe, entonces no hay ni antes ni después. El simple hecho de plantear la pregunta, ¿y qué había antes del Big Bang? No entiende. Nada. No había ni antes. No había tiempo. Bueno, eso es cosmología. Pero es que una vez que existe el espacio-tiempo, ahí se ubica materia en forma de hidrógeno, y a partir del hidrógeno se forma el helio a través de una reacción de física nuclear de dos átomos de hidrógeno forman un átomo de helio. ¿Sí? De hecho, por eso lo representamos con el número atómico 1, el número atómico del helio es 2, porque dos protones se pegan y forman un helio. Ya viendo más materia, más masiva, con más masa, dos protones y los pegatones, que permiten que los protones no se separen porque tienen la misma carga eléctrica, y la ley de Coulomb nos explica que no puede haber, mientras menor es la distancia que separa cargas iguales, mayor es la fuerza de repulsión. Entonces no deberían pegarse estas dos cosas que tienen carga positiva, pero se pegan porque hay pegatones, donde les llamamos neutrones, porque tienen más bien los neutrones están los pegatones, los gluones. Gluones porque viene en inglés glue, ¿sí? Pegamento. Entonces, pero los descubrieron investigadores anglosajones. Si hubieran sido españoles, no, a lo mejor sería en catalán o en gallego, porque en España es donde menos español se habla. Pero que hubiera sido en Venezuela y Perú, o en México, donde se hubiera descubierto esto, pues no se llamarían gluones las partículas que mantienen pegados a los protones, se llamarían pegatones o resistolones o pritones. El lápiz a decir, ok. Bueno, eso es que para que esto exista debe haber esto. Este es un proceso de evolución física, pero también química, porque está dando lugar a nuevos elementos químicos. Ya que hay materia con mayor masa, se hace presente, de hecho, también, quizá desde el momento, y quizá por eso existe el universo, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la que nos explica la teoría de la fuerza de gravedad, dice que la materia tiende a juntarse. Newton, Einstein, no importa cuál sea el modelo, pero la materia tiende a juntarse. Y mientras más cerca está, más se pega. Se parece a la fuerza eléctrica. Tiene la misma forma matemática. Porque hay también en electricidad, también cuando las cargas son diferentes, ahí es al revés, se pegan. Si las cargas son iguales, se separan; si las cargas son diferentes, se pegan. Bueno, en el caso de la gravedad, todas las masas son iguales y se pegan. El hecho es que el fenómeno es igual. Mientras menor es la distancia, mayor es el pegado, llamémosle, para no hablar de la fuerza, porque si no van a salir por aquí mis colegas y decir, es que las fuerzas no existen. La gravedad no es una fuerza. Entonces, tiene una forma matemática, son el pegado, la fuerza, es directamente proporcional a la masa, a las masas que se juntan. Mientras mayor sea la masa, mejor se pegarán. Y esto nos dará entonces, si tenemos uno de estos más uno de estos, nos dará ahora ya no es H. Partimos con puras H, ¿no? Aquí usamos la Li, 3. 2 más 1, 3. Dos protones del helio más un protón del hidrógeno forman un nuevo elemento químico que es el litio. Entonces se lleva a cabo una evolución química en el universo.
también se van formando fuerzas a partir, o fenómenos físicos conforme el universo va evolucionando. Y esto comenzó hace aproximadamente, hablando de números, 13.700 años. ¿Ok? Díganme cuál es ese número, ¿cómo se llama? En español e incluso en inglés es 13.700 millones de años. En inglés sería 13,700 million years. 13,700 million years. 13.700 millones de años. Acá ya pasando Juárez al Paso, o de Tijuana a San Diego, le dicen 13 billion, 13 billones de años, ¿no? Son 13.700 millones de años. Hasta en eso se separan nuestros cuates. En fin, podríamos ponerlo de otra manera, pero esta es la edad del universo, de acuerdo a los modelos actuales, a las evidencias actuales. La teoría de la evolución, biológica, Darwin no lo concebía, seguramente no pensaba que era tanto el tiempo, aunque ya tenía idea que eran más de 6.000 años. Porque antes de Darwin muchos decían que el universo y la Tierra tenían 5.000 tantos años, 5.300 años de existencia. Darwin y sus colegas que postularon esto suponían que era mucho más antigua la Tierra. ¿Cómo se había formado? No sabían exactamente, aunque ahí estaba la teoría de Laplace, pero suponían que tendría algunos cientos de miles o quizá millones de años. No 5.000, no 13.000 millones. Pero sí ya, al menos en este orden de números de edad. Y en ese tiempo había sido suficiente para que se formaran diferentes especies a través de y esto es lo que, cuando juntamos esto, que son dos conceptos, de aquí, acá, y otro es de aquí, acá, hay una relación entre estos dos conceptos, cómo se forman las especies y el por qué, o la explicación del cómo se forman las especies. Esta es la pregunta, esta es la explicación. Hay una relación pregunta-explicación. E incluso Darwin, como apenas lo compré, no lo revisé, digo, empecé a leerlo sin revisarlo previamente, pero en el libro original y en los apuntes de Darwin que uno puede conseguir en Darwin Online, están varios diagramas que él hizo donde dibuja algo así, más o menos. Donde en cada uno de estos son especies diferentes, la longitud de las líneas varía, donde él estima que este es el tiempo, la longitud de la línea representa el tiempo en años, desde el origen, desde la separación de una serie de organismos para formar una nueva especie. La separación para formar dos especies, la separación para formar tres especies, la separación para formar dos especies. Este sería el tiempo y sean las especies formadas. Es decir,
no solamente está el fenómeno de que las especies se forman por este mecanismo, sino que además se requiere tiempo. Lo leí hace un momento. Después de un buen número se forman nuevas variedades. Y esto lo podemos expresar, las teorías de la evolución, ya sea física y química del universo o biológica de las especies, se puede expresar en lenguaje matemático por medio del concepto de función. Ahora, ¿qué es una función? Vimos, por eso voy a poner con otro color. Hicimos un ejemplo en la sesión pasada al final. ¿Cuál fue un ejemplo en el que escribimos algo en lenguaje y símbolos de la teoría axiomática de conjuntos? ¿Cuál fue? Teoría axiomática. En teoría axiomática, un ejemplo fue este. Para cada x hay exactamente una y tal que x es igual a y, donde x es una cantidad, y es otra cantidad, y hay relación entre cantidades. Así como aquí hay una relación entre la longitud de las líneas y la formación de especies. Hay relación de esto con esto. Las cantidades podrían ser X y Y. Podríamos entonces pasar a hacer un modelo matemático de la explicación de la teoría de la evolución biológica por medio de la selección, del origen de las especies por medio de selección natural. Porque de hecho, también hay un cierto prejuicio en cuanto al uso de las matemáticas, se asocia más al desarrollo y al conocimiento y al aprendizaje de otras disciplinas científicas como la física. En cuanto a iba yo a buscar el libro de Newton, los principios matemáticos de la filosofía natural, que tengo aquí también digital en latín. También tengo un ejemplar en inglés, no encontré en PDF, no recuerdo ni dónde lo encontré, pero me permití traducirlo al español. Principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton, 1686. Axiomas o leyes del movimiento. Todos hemos estudiado, pasamos por el horrible curso de física de la secundaria. Y en las leyes de Newton nos pusieron esta noción memorizable. Por ejemplo, la segunda, no sé cuánto, 2A, no, 2, arriba como su raíz dice A, segunda, número ordinal, ley de Newton. Esto se publicó entonces en 1686. Esto se publicó en 1859. La segunda ley de Newton nos la pintan en los libros y en los pizarrones de las secundarias así. ¿No? Ma. ¿Por qué la ponen así? Si Newton en su famoso libro no la escribió así. Leo cómo la escribió él. Axiomas o leyes del movimiento. Está la ley primera y luego pasa a la ley segunda.
tradució al español de su versión original en latín, verificado con la versión en inglés, que nada, yo había agregado cuando la traduje. El cambio de movimiento es siempre proporcional a la fuerza motriz impresa y lo hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Es lo mismo, solo que aquí está, si lo puedes ver donde dice segunda ley, son dos renglones. ¿Sí, verdad? Es un rollote. Luego todavía viene un desarrollo posterior donde dice, casi como explicación, si una fuerza genera el movimiento, una fuerza del doble generará el doble de movimiento, una fuerza del triple, el triple de movimiento, sea que esa fuerza se imprima de una vez o gradual y sucesivamente. Y ese movimiento dirigido siempre del mismo modo por la fuerza generadora, si el cuerpo se moviera antes, se suma o se resta de dicho movimiento, ya sea que concuerden con o sean directamente contrarias una con la otra, u oblicuamente juntas. Cuando son oblicuas, producen un nuevo movimiento compuesto por lo determinado por ambas. O sea, ya la explica. ¿Sí? Pero el enunciado de la segunda ley de Newton tiene una extensión de dos líneas, un rollote. El lenguaje matemático lo podemos agregar así. El cambio de movimiento, que es la aceleración, es siempre proporcional. O sea, esto es proporcional a lo del otro lado, a la fuerza motriz impresa, y lo hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Por cierto, no menciona la masa. Eso vino después. ¿Cómo? Estuvimos hablando de la gravedad, la versión de Einstein, la versión de Newton, que sería la cuarta ley de Newton. La primera ley de Newton es la de la inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, salvo que sea impelido a cambiarlo por fuerzas que se le impongan. La segunda es esta, y la tercera, a cada acción siempre se opone una reacción igual, o las acciones mutuas de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas a partes opuestas. Acción-reacción. Pero en este libro terminó escribiendo otra explicación más al por qué desarrolló todo este rollo y el cálculo además. Porque a él lo que le interesaba era terminar de explicar por qué los planetas se mueven diferente y sus velocidades cambian cuando se acercan al Sol, se mueven más rápido, y cuando se alejan del Sol se mueven más despacio. O sea, hay un cambio en el movimiento. Y era una fuerza entre los planetas y el Sol. Y mientras más pequeña, mientras menor sea la distancia, mayor será la fuerza. Esa, que sería, yo le llamo la cuarta ley de Newton, la mayoría de la gente la conoce como la ley de gravitación universal. Como está escrita en el libro, que también está escrita no así, sino escrita en latín primero y luego en inglés, hoy en día la escribimos así. F subíndice G es proporcional, y así la voy a poner, a el producto de las masas, M1 por M2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La escribían como R o la escriben como R cuadrado. ¿Sí? Aquí que falta, ¿por qué es proporcional y no igualdad? El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza. Deberíamos escribirla de acuerdo como la escribió Newton originalmente, así. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza. Pero esta proporcionalidad se transforma en una igualdad cuando introduzco un número o coeficiente de proporcionalidad, en este caso a la masa de la cosa que está cambiando su movimiento y a la que se le está aplicando la fuerza. En el caso de la ley de gravitación universal, a la que yo llamo la cuarta ley de Newton, F subíndice G, M1, M2 entre R cuadrada se transforma en igualdad cuando introducimos la constante G, que Newton no conoció.
Así como esta M, él no la describió, ya lo leímos y no está. Esa vino después para fastidiar en los cursos de física secundaria. Okay. Pero finalmente, sin esto, aún así Newton pudo explicar los 6 planetas primarios giran alrededor del Sol en círculos concéntricos y con movimientos dirigidos hacia la misma parte y casi en el mismo plano. 10 lunas giran alrededor de la Tierra, Júpiter y Saturno. O sea, de los 3 planetas juntos. No se asusten, no es que ¿dónde están las otras 9? No las he visto, no. En tiempos de Newton ya se conocían, además de los 4 galileanos de Júpiter, se conocían otros satélites más en Júpiter y Saturno. En círculos concéntricos a ellos con la misma dirección de movimiento y casi en los planos de las órbitas de estos planetas. Lo que sigue es decepcionante. Pero no es concebible que simples causas mecánicas puedan dar origen a tantos movimientos regulares, ya que los cometas abarcan todas las partes de los cielos en órbitas muy excéntricas. Por ese tipo de movimiento pasan fácilmente a través de las órbitas de los planetas y con gran rapidez, y sus aphelios, donde se mueven más lentamente y donde se detienen más, retroceden a las mayores distancias entre sí y así sufren la menor perturbación entre sus atracciones mutuas. Este bello sistema de Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la obra y dominio de un ser inteligente y poderoso. Se le echó la culpa a su amigo imaginario, al Dios de los anglicanos. Sí, Newton era anglicano. Darwin también era anglicano. Pero a Darwin su esposa lo acusó de hereje. Terminamos la historia correspondiente así en este momento. Y pasamos entonces a la teoría axiomática. Podríamos decir que esta sería X y esta sería Y. ¿O no? Mentira, al revés. En términos estrictos tendría que ser esta. Newton. X y Y. T. Esto está más complejo. Pero también es una relación entre cantidades. La fuerza gravitacional y otras cantidades. ¿Qué es una función? Matemática, una función de matemáticas. ¿Cuál fue el ejemplo que me dijeron aquí? ¿Cómo que dijimos? Que me iban a terminar de decir. Esto ya lo mencionamos. Para cada X, pero no se puede escribir todo el rollote, lo escribimos con lenguaje axiomático así. Para cada X hay una Y tal que X es igual a Y. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿No me equivoqué? No. Esto es el lenguaje axiomático. El lenguaje de funciones lo escribimos diferente. Es más, para que se note la diferencia, lo voy a escribir aprovechando que traigo varias tintas con tinta roja. Una función se escribe de esa manera. Sería para cada X, para cada, lo puedo leer al revés. Para cada X hay una Y tal que X igual a Y. X igual a Y tal que para cada Y hay una X. Finalmente, hay una relación entre ambas. Para allá o para acá. La tercera ley de Newton es lo que dice. A toda acción hay una reacción igual y contraria. No importa cuál empuje primero, finalmente hay un empujón entre ambas. Sí, depende de la personalidad de Y y la personalidad de X. La naturaleza, las propiedades naturales de cada cosa. En lenguaje de función yo digo que el valor de Y, el valor de la cantidad Y, está descrito en función o depende de
el valor de x. El valor de y está en función o depende de el valor de x. Hay una relación. Esto, igualdad, significa proporción o relación. Pero esta relación es de equidad. No exactamente de igualdad, porque no son iguales. Y lo vemos aquí, en este ejemplo. No son iguales ambos lados, pero son equivalentes. Porque finalmente esto es un cambio de movimiento y esto es una fuerza. Son cambios de movimiento. Como tales son cosas diferentes. Una cosa es el cambio de movimiento y otra cosa es la fuerza. Pero son equivalentes, están relacionadas. Es una relación entre dos cantidades, entre dos cosas distintas. Una cosa es la especie y otra cosa es el tiempo que tarda en formarse. Terminemos entonces este concepto de función. Podemos decir entonces que una función es una relación de cantidades, pero hay una condición adicional para que realmente sea una función. Para cada, y lo podemos escribir en lenguaje de teoría de conjuntos, pero no lo voy a hacer, en este momento lo voy a escribir así. Para cada x hay, y lo voy a hacer aquí agregando el símbolo de la admiración, que habla de la exclusividad. Revísenlo por favor en sus apuntes. Hay una y solo, o vamos a poner más que una, pues uno, y para que no se confunda la y con la i, es más, y solo un valor de y. Para cada valor de x numérico, hay uno y solo un valor numérico de y. Es decir, no puede haber dos y's para una x. Es la condición para que realmente sea una función. Es entonces que debemos decir que las funciones realizan operaciones con números. Aquí está. Es una función de multiplicación. Estos de hecho son dos números. Un número a, otro número para n. Y si se pone un número a la cantidad, esas son cantidades, las cantidades pueden ser diferentes números. Una cosa es la cantidad y otra cosa es el número. Una cantidad, la cantidad es cambiante o variable, puede tener varios números, por eso le llamamos cantidad variable en términos de las funciones. Es decir, para cada x hay un valor de y. Hagamos una tablita, por ejemplo. Hagamos una tablita, un ejemplo. Para cada x hay un valor de y. Me voy a permitir pasar al primer ejemplo que utilicé. Para x igual a 0, y corresponde a un 0. Para un valor numérico de x igual a 1, y podría tener un valor de 2. Para un valor de x igual a 2, y tendría un valor de 4. Para x igual a 3, y podría ser 6. Para x igual a 4, y podría ser 8. Y ahora para eso aquí, con la vara que midas serás medido. Esto. ¡Ah! Me choca.
Voy a alcanzar. Aquí no me choca. Bueno, no choca con la pantalla. Ok, aquí está. Puedo yo representar la función mediante una tabla. No, ya no me sale. No está bien. No, ya no me sale. Creo que me faltó. Ahorita voy. Se puede arreglar fácil. Lo hacemos así. Y ya. 7 y 8. Está. Total. Cerrando la puerta, todo es piso. Todo es cama. Bien. Entonces, tengo aquí la cantidad X y Y que depende de X. Esto es igual entonces a F de X. Puedo poner aquí cualquiera de las dos formas. La X solita, mentira. Esto va del otro lado. Sí, entonces va aquí. F de X. La X sola y aquí la Y o la F de X. Ahora está bien. Entonces puedo poner aquí F de X y aquí X. Aquí sería 1, 2, Newton. No, ahora fue Einstein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y arriba. Okay. Cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando X vale 3, Y vale 6. Cuando X vale 4, Y vale 8. Ahí está. Bien. Tomemos a la víctima de Newton. Y queda más o menos esto así. Le gané a Newton. ¿Cuál es la función? La función es esta. La línea. Yo aquí lo que tengo son cantidades. Esto es una cantidad, una variable. Y esta es otra variable. A esta variable le llamamos las abscisas y a esta le llamamos las ordenadas. Las X y las Y. La variable que conozco y la variable desconocida. Esta es entonces la variable que depende del valor de X. Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. La variable dependiente es Y está en función de X. Es dependiente porque está en función del valor de la variable independiente. Y solamente hay un valor de X de Y para cada X.
son una proporción o relación. ¿Cuál es la proporción? Esta es una forma de representar la función entre, o la dependencia entre dos cantidades, X y Y, estas dos, esa y esta. Esta es otra forma. Esta es la forma tabular, o de tabla. Y esta es la forma gráfica, o de imagen. Hay otra, la que llamamos alfanumérica. Donde usamos letras y números. Por eso es alfanumérica. Que sería Y es la primera letra, que es su valor, es proporcional al valor de X, pero así como para poder decir la magnitud de la fuerza para producir un movimiento, necesito una constante de proporcionalidad, en este caso M. Ahí me falta también un coeficiente o constante de proporcionalidad. ¿Cuál es? ¿De qué manera? Vean, cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando vale 0, ahí no tengo pistas. Pero la primera pista surge cuando tengo el valor de X igual a 1. Cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 1, Y vale 2. ¿Qué necesito para que este 1 se transforme en 2? Pues tengo que sumarle otro. Pero esto lo puedo abreviar. Es 2 veces 1 es igual a 2. De hecho, aquí lo que tengo es nada más una proporcionalidad. Me falta el coeficiente de proporcionalidad. Este es entonces el coeficiente de proporcionalidad que me permite transformar la proporción en igualdad. Y entonces la forma general de esta función será y será ahora una igualdad de x dos veces. Dos veces x. ¿Qué es lo que yo veo? Aquí. Esto es una vez en la escala, que equivale a este valor de 2, este vale 1, este vale 2. No sería aquí, sería hasta acá. Cuando x vale 2, y vale 4. Sería entonces, cuando x igual a 2, multiplicada por 2 veces, es igual a 4. Y es igual a 4. Cuando x vale 4, multiplicada por 2 es igual al 8 y al 10. Entonces, este 2 y este 2 son el coeficiente de proporcionalidad al cual puedo representar con una letra. El 2 por 3. Ya no lo hice porque me estorbé yo mismo. Entonces, tomé nada más 3 ejemplos de los 4 que tengo yo aquí. El 2 por 3 sería, como tienes razón, 3 veces 2 me da 6, que es este punto de acá. Pero este 2 que está aquí, que está aquí, que está acá y que está en el que no puse,
El coeficiente de proporcionalidad lo puedo representar en general por una letra que la voy a representar por la letra M. Y no es la masa, no es la masa de la aceleración o la masa en movimiento. Esto sería M. M es el coeficiente de proporcionalidad M, que también recibe el nombre de pendiente. ¿Por qué pendiente? Hagamos otra función. ¿Dónde? Hay otra función que se llama, que es para sacar la pendiente. Sí, pero esa la van a ver el próximo trimestre. El próximo curso. ¡Wow! ¿Qué es lo que desarrolló Newton cuando hizo todo este mamotreto? Porque los movimientos de los planetas, la razón o proporción del movimiento de los planetas resulta ser un poco más complicado. Aquí está. De hecho, esta Y, mientras aquí la Y depende de esta X, de esta A, y esto puede ser constante si la masa no cambia. Si la masa se mantiene constante, pues esta M sería equivalente a esta M de acá. La masa sería la pendiente. Yo puedo graficar cómo cambia la fuerza al cambiar la aceleración del objeto M que está cayendo o que se está moviendo en línea recta, está saliendo para arriba, está saliendo para abajo, se está moviendo en círculos. Yo puedo obtener esta F. Un problema que tuvo Newton fue que se dio cuenta que esto era un poco más complejo. De hecho, son dos cantidades diferentes. M1 no es igual a M2. Podrían ser, pero el Sol es muy grandote y los planetas son chiquitos comparados con el Sol. Y la distancia además va cambiando. También. Si estos son constantes, este cambia. Bueno, eso ya fue. Pero en el caso de los cometas, son difíciles de estudiar porque cuando se acercan al Sol van perdiendo masa. Entonces, no nos compliquemos la existencia más de lo necesario ahorita, ya se les complicarán en el próximo curso. Para eso llevan bien entrenados y preparados, espero con este curso. No espero, seguramente. Si entienden esto, el siguiente de Biomatemáticas 2 va a ser más fácil. No digo pan comido, pero sí va a ser más fácil. También depende del profesor o profesora, ¿no? Hay algunos que son mi mamá, ¿no? Ok. Yo respeto. Bien, supongamos que tenemos ahora esta función. La voy a escribir, por supuesto, en negro. Y es igual ya no a 2x, sino y es igual, digamos que un medio de x. Le podemos poner también forma decimal, .5. Saquen su calculadora, porque su calculadora no tiene números racionales, tiene decimales. Y podemos representarla entonces primero, esta es la representación alfanumérica. Esta es la tercera forma de representación, esta de aquí, la alfanumérica. Estoy usando letras y números, donde el número en este caso representa el coeficiente de proporcionalidad. El término general sería y es igual a mx. ¿Bien? Pero esto sería entonces la representación alfanumérica de una función. Tenemos tres formas de representar: la forma tabular o de tabla, la forma gráfica o de imagen y la forma alfanumérica o de fórmula. Esta es la forma de fórmula o alfanumérica de esta relación entre x y y. El coeficiente de proporcionalidad ya no es 2, sino un medio. Hagamos la representación tabular, la tabla, x y y. X y y. Este se va a hacer aquí. Ok.
Recomendaciones. Trabajen, de ser posible, en papel cuadriculado, por lo menos. Es mejor el de cuadrícula chica que el de cuadrícula grande porque tiene una escala métrica. La hoja milimétrica. Y esa es la otra. Para hacer las gráficas, sobre todo las de funciones más complejas o más rebuscadas, lo mejor es hacerlas en papel milimétrico. Pero el papel, las hojas de cuadrícula chica sirven porque los cuadros chicos tienen una magnitud de 0.5 por 0.5 centímetros. O sea, miden 5 milímetros por 5 milímetros por los cuadros en el cuaderno de cuadrícula chica. En el cuadro de cuadrícula grande, no. Mídanlos, y creo que son como de 7 milímetros. En fin, entonces, pero sirven los cuadritos para poder hacer gráficas bonitas. También tablas más decentes que las que hago yo. Entonces, a ver, cuando x vale 0, 1, 2, 3, Es al revés, ¿no? 4, no, x. Ah, X, la variable independiente. Yo esta la pongo, es arbitraria. ¿Sí? O a lo mejor depende de lo que estoy midiendo en la naturaleza. Si es algo imaginario, es arbitrario. Yo pongo los números que se me den la gana. Si es un experimento, medición, observación que quiero representar, ver cómo se comporta matemáticamente, ¿cómo lo explico matemáticamente? Lo puedes escribir en español cualquier fenómeno de la naturaleza, como lo hicieron Darwin y Newton. No usaron símbolos matemáticos, al menos no aquí. Si revisan el libro de Newton, sí después hay unas gráficas horribles. Usó geometría. Estaba loco. Y si ven, también lo tengo, afortunadamente lo conseguí también en PDF, en digital, el libro de Kepler de 1609, Nueva Astronomía, está en latín, pero las gráficas, está lleno de gráficas y de tablas. Está precioso ese libro y es fácil de entender por las gráficas y las tablas. Y es pura geometría. Es más entendible así. No es sencillo, pero más entendible. Entonces, ¿esto inicialmente es arbitrario o son cosas que estuve midiendo y son los números que obtuve de mi trabajo de campo, de mi trabajo de laboratorio? Estos números de aquí son los que dependen de estos que yo medí, que yo estuve midiendo. Y conozco la ley o la fórmula porque está en el libro o en el artículo, o porque a mí se me ocurrió que esta puede ser la explicación. Como a Newton se le ocurrió que esta podía ser la explicación y esta puede ser la explicación. Porque está más o menos escrito de esta manera la ley de gravedad en el principio. Nada está en inglés y en latín, no está en esa forma. Bueno, aquí quedémonos pongámoslo hasta el 5, digamos, para irnos más allá. Cuando x vale 0, y vale 0, porque un medio por 0 me da 5. ¿Sí? Pero un medio por 1, pues un medio, pongámoslo en decimal, 0.5. Cuando x vale 2, y vale 1.0 para seguir decentemente la representación. Cuando x vale 3, 1.5. Cuando x vale 4, 2.0. Cuando x vale 5, 2.5. Hagamos la representación gráfica. Cuando x vale 1, y vale 0.5. Cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale 3, y vale 1.5. Cuando x vale 4, y vale 2. Cuando x vale 5, estaría aquí, y vale 2.5. Y entonces, si usamos esto, tendrá más o menos esta forma. Esta es f de x igual a 0.5x.
esta de acá es y es igual a 2x. De la línea recta. Esta no es una línea recta, por cierto. Entonces, quizás no debamos poner aquí de la línea recta, porque aquí tenemos ahora ya dos líneas rectas. Esta sería, ya lo dijimos, f de x igual a 2x. Hagamos otra, una tercera y última del día de hoy. Sí, ok. Vamos a poner dos. Pongamos esta. Y es igual a menos x. X y y. Cuando x es igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Vayan obteniendo los números y luego me los dictan. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 2, cuando x vale 1, menos 1. Cuando x vale 2, menos 2. Cuando x vale 3, menos 3. Cuando x vale 4, menos 4. Si la grafico aquí será entonces 1 menos 1, 2 menos 2, menos 3, menos 4. Ahí está. Si la trazo aquí, queda más o menos así. Aquí es interesante. Los valores de estos, y es menor que 0. Estos, y es mayor que 0. Y en estos también, y es mayor que 0. Como los valores de la función aquí me están dando, los valores de x me están dando valores de y es la función la llamo la que está aquí f de x, la función es lo que está de este lado, y es la función que depende de x. Los valores de y aquí son positivos, decimos que la función es positiva. Esta también es positiva. F de x es positiva. F de x es positiva. Y acá, f de x es negativa. Esta función y igual a menos x es una función negativa. Las otras dos son positivas. Todas son rectas. Todas son rectas porque trazan líneas rectas. Esto es negativa donde la dibujé. A esto donde la dibujé, los valores que asigné son lo que llamamos el dominio. El dominio es donde la función existe, tiene valores que existen. Alguien puede decir, bueno, y de este lado podría haber x negativas. Sí, en términos generales sí, podemos encontrarnos con funciones en las cuales haya valores negativos para x. No en este caso, no en estos tres ejemplos que puse. El dominio es donde la función domina o tiene valores reales, existen. Reales en cuanto a los puedo representar.
y de estas tres son funciones porque para cada valor de x hay uno y solo un valor de y. Hay otras funciones que no son, estas son, le llamamos funciones, todas estas son funciones lineales, porque son rectas. Cualquier función que nos trace una línea recta le llamamos una función lineal, sea positiva o negativa. La pendiente. En esta la pendiente tiene un valor numérico de 2. En este tiene un valor numérico de 0.5, que es menor que 2. 2.5 es menor que 2. ¿Y la inclinación cómo se ve? También menor. Entonces la pendiente es también la inclinación. En el caso de una función lineal o de línea recta. En esta, ¿cuánto mide la pendiente? También hay pendiente de inclinación. Nada más tiene dos propiedades esta. La primera, moví el signo un poco más hacia la izquierda, porque le voy a introducir aquí la inclinación. Tiene una inclinación de 1, pero negativa. ¿Es una función lineal? Sí, es una línea recta. Tiene inclinación, sí, de 1, pero negativa. Cuando la inclinación es negativa, le llamamos a esta función decreciente. Bueno, no, sí decreciente porque es la inclinación. La inclinación me dice la m aquí me indica que los valores de y van disminuyendo. Van siendo cada vez más negativos, van disminuyendo. Y entonces decimos que es decreciente. Y decrece. Y decrece. En estas, Y crece. Y aquí Y crece. Aquí Y crece. Decimos que estas dos son funciones crecientes, mientras que esta, la azul, es una función decreciente. Y lo veo en la pendiente, en el signo de la pendiente. En este aquí la pendiente es positiva, aquí la pendiente es positiva, aquí la pendiente es negativa. Entonces, cuando tengo un coeficiente positivo, la función será creciente. Cuando tengo un coeficiente negativo, la función será decreciente. Y para terminar, también puedo toparme con lo siguiente. De repente puedo encontrarme con funciones que son no una línea recta. A esta le llamamos funciones no lineales. Ahora, yo podría decir que aquí tiene una inclinación, otra inclinación. En las funciones no lineales, la pendiente es variable. La inclinación va cambiando. Si la represento con mi pendiente, aquí la pendiente es muy pequeña, acá la pendiente es más grande. Entonces la pendiente es variable. Puede ir aumentando o puede ir disminuyendo pos. O puede aumentar, llegar a 0 y luego disminuir. O disminuir, llegar a 0 y luego aumentar. Entonces puede tener zonas donde es creciente,
zonas donde ni fu ni fa y zonas donde es decreciente. Podría suceder que se cayera. Podría suceder que fuera así. Y podría ser que fuera así. Pero también puede ser, le voy a poner para terminar aquí así, de este lado. Por ejemplo, un círculo. En un círculo, para este valor de, cuando x vale 1, y vale esto, pero también vale esto. Hay un valor de y hay otro valor de y. Hay dos, La X es variable. No, la X, bueno, la X puede cambiar para allá. No, Puede la cambiar Y, para acá. la Y, perdón. Sería No es variable, sino que no es que sea variable. Todas estas son variables y es variable. Pero para cada X, no importa si es lineal o no lineal, para cada X hay una y solamente una Y. En el caso del círculo, de la elipse o de la parábola cuando es acostada, o de la hipérbola también cuando está acostada hacia un lado hacia el otro, o cosas más locas, uno se topa con que hay más de un valor de y para un solo valor de x. Por lo tanto, por ejemplo, es solamente un ejemplo, hay muchos casos, el círculo no es una función de x. Lo siento mucho, sí. Tú no juegas.